Bienvenidos a la revisión de las noticias más importantes de este sábado 9 de marzo. Soy Nicolás Paut y comienza CNN Prime con información de último minuto que les vamos a detallar y que lo vemos ahora en titulares. Este sábado comenzó el censo 2024, marcado por críticas del móvil a la omisión de preguntas relacionadas a la orientación sexual. El Instituto Nacional de Estadísticas aseguró que se excluyó una pregunta que podría afectar la privacidad de los encuestados. Luego de la filtración del informe policial del caso Ojeda, autoridades del gobierno pidieron que se investigue y también sancione a quienes hayan compartido esa información. Al mismo tiempo, desde la oposición volvieron a criticar el manejo del gobierno en este caso. Y otra noche de violencia y enfrentamientos hubo en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Grupos de pandilleros que intentan derrocar al presidente Ariel Henry trataron de quemar la sede del Ministerio del Interior. Y en el fútbol, este sábado comenzó la cuarta fecha del torneo nacional, que está marcada por el superclásico de mañana entre Colo-Colo y la U. En la jornada de hoy, el actual campeón de fútbol chileno Huachipato venció por 2-1 a Cobresal en El Salvador. Y a esta hora, el líder de la tabla, O'Higgins, juega con Palestino. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime. Yo les decía que tenemos información de último minuto porque se confirma la muerte de un menor en el hospital El Carmen de Maipú en un hecho que sucedió hace pocos minutos en esa comuna de la capital. Tomamos contacto con Federico Molina, a quien vemos en pantalla. Federico, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Información policial que viene desde el sector sur de la capital y precisamente a mis espaldas el hospital El Carmen, en donde, según información preliminar de Carabineros, se podría confirmar la muerte de un menor de 15 años producto de un impacto balístico. Dejo en imágenes de mi compañero Felipe Salinas de lo que está ocurriendo en estos minutos en el hospital El Carmen de Maipú, en donde, ya lo decíamos, información preliminar. Hay que destacar ese punto. Se dice que son 5 personas que habrían ingresado a este centro hospitalario durante esta tarde, producto de impactos balísticos. 3 de ellos menores de edad, 12, 15 y 16 años respectivamente, y precisamente el menor de 15 años habría muerto producto de un impacto balístico en su tórax. También se detalla que hay 2 mayores de edad, uno de 15 años y otro de 45 años. Siendo un poco detallando lo que ha dicho Carabineros hasta el minuto, es que esto se habría ocurrido producto de una pelea entre vecinos y que eso habría provocado las lesiones dentro de este grupo de 5 personas. Lo repetimos, sería un menor de 15 años quien habría resultado fallecido producto de este impacto balístico. Los restos de los lesionados se encuentran siendo atendidos al interior del hospital El Carmen. Habrían sido llevados por vehículos de familiares, vehículos particulares, y que estarían siendo atendidos en estos minutos en este centro asistencial en donde nos encontramos. Lo repetimos, fueron a eso de cercano a las 7 de la tarde en donde se confirma la muerte de este menor por información preliminar de Carabineros. Ahora se nos informan que sería la Fiscalía Occidente quien estaría investigando este caso preliminar. Hay diferentes informaciones que se están dando vuelta por parte de Carabineros. Hay varias versiones que se están entregando y que una de ellas sería por una disputa entre vecinos. Nicolás, repetimos, son 5 personas que ingresaron a este recinto asistencial, 5 con impactos balísticos, 3 menores de edad, 2 mayores de edad y el de 15 años habría muerto producto de este impacto balístico. Nos mantenemos aquí esperando si hay alguna vocería por parte de Carabineros o la Fiscalía para poder tener más detalles de esta situación ocurrida en la zona sur de la capital. Así es, tal como dice Federico Molina, se habría tratado de una disputa entre vecinos que terminó de esta manera trágica, con la muerte confirmada de un menor de edad, 2 menores más lesionados y 2 adultos también que están siendo tratados ahí en el hospital El Carmen de Maipú. También la información que manejamos es que la persona que hizo los disparos habría escapado, incluso se dice que se habría
disparado a sí misma. Esos son los detalles que manejamos y que estaría siendo buscada. La información muy lamentable del momento se las quisimos traer ahora en directo desde el Hospital El Carmen de Maipú. Muchas gracias, Federico. Si hay alguna novedad de importancia, tú nos llamas. Que esté muy bien. Estamos en contacto. El Ministerio Público abrió una investigación de oficio por violación de secreto debido a la filtración de las indagatorias del secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Desde la Fiscalía aseguran que se puede estar poniendo en riesgo la investigación y también a las víctimas y los testigos. Todo lo cuenta Macarena Román. Tú lo decías, se ha desarrollado esta investigación en la más absoluta reserva y esta audiencia de formalización también se ha desarrollado de esa manera. Es que el caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda se ha mantenido, se supone, bajo total confidencialidad. Así lo determinó el Ministerio Público. El objetivo, el éxito de las diligencias. No voy a responder esa pregunta y la explicación es que en caso de entregar la identidad de las personas en contra de las cuales tenemos órdenes de detención, podríamos frustrar las diligencias que estamos realizando. No podemos alertarla y por esa razón no voy a responder esa pregunta. Quien sí respondió durante la semana fue la ministra del Interior. Siguiendo la línea de la Fiscalía, enfatizó la importancia de respetar el secreto de la indagatoria, pese a que lo ha hecho en más de una ocasión. Cada vez que llega una información impropia a los medios de comunicación es porque alguien que tuvo acceso a la carpeta incumplió su deber, violó la ley e hizo la filtración. O sea, lo que hay detrás de una filtración de una investigación así es grave y es un delito y lo vamos a perseguir. Persecución que ya tiene su primera acción por parte del Ministerio Público. El fiscal regional Héctor Barros abrió una investigación de oficio por violación de secreto tras la difusión del informe policial por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda. El secreto de la investigación no es para que el país no tenga transparencia. El secreto de la investigación es porque esa información es sensible para proteger la vida de la víctima, para poder identificar a los responsables y para garantizarle al país que no haya impunidad en delitos de esta naturaleza. Mientras la defensa de la familia del ex militar venezolano asegura que son los únicos sin acceso a la información del caso, en lo político, la oposición y el oficialismo han concordado en la importancia de dar con los responsables, aunque hay diferencias sobre las eventuales razones del crimen que originó esta indagatoria. Yo espero en este sentido que podamos encontrar las verdaderas causas que tuvo esto, si tiene móvil político, si solo es un móvil, digamos, económico, no tengo idea. Necesitamos saber la verdad. Que aunque el gobierno, a través de Carolina Toá, prometió actuar con fuerza para esclarecer y castigar estos hechos, ahora parece cambiar el enfoque. Es esencial asumir la responsabilidad de cualquier error en este delicado asunto. Desde la Fiscalía aseguran que las filtraciones no solo pueden perjudicar la investigación y evitar dar con los responsables, sino que también ocasionar daños a testigos. Esperamos que las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público con las policías pueda arribar a los responsables de este crimen, a sus motivaciones, a sus móviles y finalmente a los responsables materiales y eventualmente también a los responsables intelectuales. Que el Ministerio Público, me parece, tiene que llevar adelante esta investigación con celeridad, con mucha prolijidad y atendiendo para ver quién filtró y para qué. Y por supuesto, los tribunales tendrán que establecer las máximas sanciones para este caso. Las penas de los funcionarios públicos que hayan sido responsables de las filtraciones pueden ir desde la suspensión de su empleo, multas hasta reclusión mayor. Todo dependerá del daño que hayan provocado a la indagatoria. En medio de las definiciones de cara a las elecciones municipales, la Democracia Cristiana dio un paso más allá y propuso que se presenten dos candidaturas presidenciales para las elecciones que le compitan a la actual oposición. Una candidatura que se defina entre la DC y el socialismo democrático y otra aparte entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Cómo reaccionaron los demás partidos? Lo vemos en la nota de Francisca Cárdenas. Así la
Democracia Cristiana inició este sábado un nuevo Consejo Nacional para definir las estrategias de las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores, instancia en la que también hubo espacio para mirar mucho más allá, las presidenciales 2025, planteando la idea de llevar a dos candidatos, uno entre la Falange y el socialismo democrático y otro entre el PC y el Frente Amplio. Lo que estamos planteando es algo que sincere y que vea la mejor forma de que las distintas fuerzas progresistas puedan competir en el futuro, así como van a competir en la elección municipal. Y creemos que una fórmula para ello, la mejor fórmula es que esto se exprese en el futuro con dos candidaturas presidenciales con apoyo recíproco en segunda vuelta y de esa manera construir la unidad que señala el diputado Winter. Pero claramente las declaraciones que él ha tenido apuntan a polarizar y nosotros más bien creemos que lo que tenemos que apuntar es a lograr grandes acuerdos. Que ellos nos hagan una invitación llamando a la división, nos parece que no era justamente el sentido de la invitación. Así que llamamos nuevamente a reflexionar aquello, a tender puentes y a tratar de quienes pensamos distinto podamos estar en una misma casa común para empujar los cambios que Chile necesita, porque Chile está harto de pelea pequeña, de diferencias que no detecta la ciudadanía allá en la casa, en el almuerzo familiar. Juntos pero no revueltos, propuesta que algunos consideraron no solo adelantada, sino que contribuiría poco a la unidad entre el oficialismo y la ADC, partido donde se recalca además la idea de renovar a la centroizquierda para enfrentar a la derecha, eso sí, no hacia el lado frente amplista. Yo creo que poner la carreta delante de los bueyes no aporta tanto a cómo hoy día podemos mejorar la calidad de vida de los chilenos y las chilenas. Esa discusión yo creo que es buena tenerla, pero idealmente posterior a noviembre. Eso no quita que en distintos espacios se pueda conversar, pero el foco yo creo no está en la presidencial, está cómo hoy día podemos responder a las urgencias que tienen las chilenas y los chilenos. Coincidimos en que es prioritario fortalecer a la centroizquierda. Sin embargo, nos parece que lo primero hoy es centrarnos en la elección municipal y la que corresponde realizar durante este año, y será a partir de octubre que tendremos que empezar a trabajar seriamente en acuerdos para la elección presidencial. Aquí en el mundo progresista hay dos proyectos. Hay un proyecto que apunta a polarizar como estrategia y hay otro proyecto que es el nuestro, junto al socialismo democrático, que apunta a lograr grandes acuerdos para las transformaciones sociales. Transformaciones que, según el diputado y presidente de la ADC, dependen también de los acuerdos. Ahí hay dos opciones en las que hay que dirimir en primera vuelta. La izquierda de Gonzalo Winter, que no logra avanzar ni llegar a acuerdos, y un proyecto de reformas con acuerdos amplios. Las diferencias no son tan relevantes frente al abismo que nos separa con las derechas. Porque estamos atrasados, por decirlo de alguna forma, en dar el debate de ideas sobre con qué ideas estamos gobernando, con qué ideas queremos construir el futuro de Chile. Mientras tanto, también avanzan las negociaciones para las municipales, algo no fácil entre la ADC y el Partido Socialista, puesto que el que tiene mantiene, no tiene a todos conformes, método que busca sostener a partidos en territorios donde administraron en el último periodo. De manera tal que no estamos a la espera de las decisiones de los demás partidos, sino más bien viendo cómo ponemos a los mejores en los lugares que corresponda, donde también hay que hacer énfasis en los cambios de gestión. En gobernadores regionales destacamos las postulaciones de Marcela Hernando, de Jorge Flies, de Nofal Abut, tanto en la región de Antofagasta como en Punta Arenas, en Magallanes y en Los Lagos, respectivamente. Por lo tanto, son grandes candidaturas que el Partido Radical levanta. Y justamente para favorecer el proceso electoral, el Frente Amplio convocó este fin de semana un plebiscito. Frente Amplio avanza, con fuerza y esperanza, que definirá si Convergencia Social y Revolución Democrática se fusionan en un partido único, idea respaldada incluso por el presidente Gabriel Boric. Hemos llegado a ser gobiernos y nos hemos dado cuenta que es muy difícil avanzar en las transformaciones. Y para eso necesitamos partidos, herramientas mucho más fuertes, mucho más representativas, que empujen las transformaciones sociales abiertas a la ciudadanía y también con la convicción firme de recuperar las instituciones para las transformaciones sociales. Nosotros estamos diciendo, si logramos generar unidad, vamos a tener mayor capacidad para mejorar el país, y en ese sentido la invitación es a participar en este plebiscito y avanzar en contracorriente a lo que está pasando hoy día en la política generalmente. Elecciones que se darán a través de una plataforma dispuesta por ambas colectividades para sus militantes, proceso que se suma a las definiciones previo a los comicios de octubre, donde algunos incluso ya marcan el camino de cara a las presidenciables.
otro plebiscito más en Chile. Finalmente, este sábado comenzó la realización del censo en todo el país. Serán 24.000 encuestadores que se van a desplegar en todo el territorio en un proceso que contempla 50 preguntas y que tomaría en promedio unos 20 minutos por hogar. María Luisa Carrión nos cuenta más en el siguiente informe. Hola, buenas tardes, vengo a censar. Se acabó la cuenta regresiva, los preparativos y la espera. Este sábado comenzó oficialmente a realizarse el censo, que se extenderá hasta el mes de junio y que espera tomar la tradicional fotografía a la realidad sociodemográfica de nuestro país. Fantástico, porque hemos visto que la población ha ido aumentando y ya debemos saber cuántos chilenos somos, cuántos migrantes hay. Así que bien. Cecilia fue una de las primeras censadas junto a sus vecinos en este pasaje de la comuna de San Miguel, donde oficialmente se dio el vamos al proceso. Ella ya tiene este sticker en su casa. En su barrio aún es posible encontrar estos vestigios que dan cuenta del paso de otros procesos. 2017 e incluso 2012, el presidente de la República envió a la ciudadanía un mensaje esta jornada. Es tremendamente importante, se realiza históricamente aproximadamente cada 10 años y es una herramienta fundamental para poder diseñar buenas políticas públicas en nuestro país. Así, desde este sábado, los 24.000 censistas comenzarán a desplegarse en todo Chile, 8.000 de ellos en la región metropolitana. Para poder identificarlos, portarán su carnet de identidad y esta credencial, que tendrá un código QR donde usted podrá verificar la información. También puede llamar al 1525. El mensaje que han dado todas las autoridades es a confiar en el proceso. No es necesario, por ejemplo, responder el cuestionario al interior de su hogar. Puede hacerlo en la puerta de su casa. Súper bueno, porque hacía falta. ¿Por qué hacía falta? Porque la otra vez, cuando vinieron como 3 veces, después venían de nuevo a renovarnos y no. ¿No fue censada? No sé, fuimos censadas, pero no nos gustó. Porque vale la pena que sepamos quiénes somos y cuántos somos. Ya. Sí, yo creo que está bien. Hay cierta desconfianza, alguna gente abrir la puerta, ¿usted la va a abrir con confianza? Y ya la tengo abierta la puerta, así que si quiere pasar, pase nomás. Es que don Manuel estaba más que listo para recibir al personal del Instituto Nacional de Estadísticas. Ante las inquietudes de la población en materia de seguridad, las autoridades han sido enfáticas en señalar que se trabajó con las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI y que las credenciales de los censistas tienen especiales resguardos tecnológicos. El censo es muy importante para poder hacer buenas políticas de seguridad. Hoy día hay comunas que han triplicado o cuadriplicado la cantidad de habitantes, como el caso de Estación Central, pero que no sabemos con ciencia cierta ni cómo está viviendo la gente, ni dónde está viviendo la gente, ni cuántos servicios son requeridos. Entonces, por ejemplo, para tomar una decisión tan de día a día como dónde y cómo se pone una comisaría, necesitamos tener esos datos. Entonces, por eso es tan importante el censo. Es para poder mejorar incluso las políticas públicas en materia de seguridad. Este punto no fue el único que tuvieron que responder las autoridades este sábado. Más temprano el móvil había pegado estos carteles en las oficinas centrales del INE. Acusan discriminación y exclusión del censo. Estamos siendo evidentemente excluidos. Este censo no incorpora ningún tipo de consulta respecto de orientación sexual y respecto de identidad de género, únicamente consulta a las personas mayores de 18 años. ¿Qué significa esto? Que la comunidad trans, solamente los mayores de 18 años van a tener visibilización, siendo que nuestras infancias trans, nuestras adolescencias trans, que son las que más sufren, las que más tienen discriminación en los colegios, las que más, por ejemplo, sufren de problemáticas de suicidio en la adolescencia, hoy día quedan completamente invisibilizadas ante las cifras. Y respecto de la orientación sexual, no se genera absolutamente ninguna pregunta. Por eso, y sin hacer un llamado masivo, un grupo de su dirigencia decidió no responder el cuestionario del censo cuando llegue a su hogar. También realizaron una manifestación previo al lanzamiento oficial del proceso en San Miguel, donde volvieron a expresar su posición. Nosotros entendemos siempre la frustración de los grupos en la sociedad que se sienten excluidos al no incluir preguntas en el censo. Yo les digo a todos y a todas que los censos tienen un número acotado de preguntas. En este caso en particular, nosotros incluimos una de 2 de las preguntas que nos habían solicitado, que es la de identidad de género, y luego la otra pregunta tiene consideraciones de confidencialidad y procedimientos que consideran los protocolos para hacer preguntas en esta materia. Y los censos, desgraciadamente, en este momento no nos permiten mantener estos resguardos de confidencialidad, por lo tanto, y de privacidad.
Y por lo tanto lo que hemos conversado con estas organizaciones es que nos pongamos de acuerdo para que en lugar de tener esta pregunta en el censo, la incluyamos en una próxima encuesta muy detallada sobre esta materia. Explicación que no convence al móvil, que estudia las acciones a seguir. Volviendo al proceso que comenzó este sábado, se puso a disposición de la población la página web donde está el censo. Ahí usted puede agregar su comuna. En este caso probamos con Puerto Varas. El color le va indicando dónde se van desplazando los censistas. Censo 2024 que ya está en marcha y que espera por sus respuestas. Latinoamérica es el continente con la mayor penalización laboral hacia las mujeres cuando tienen su primer hijo, con un 38% de caída en la tasa de empleo. ¿Cuál es la realidad en Chile? ¿Cuáles son algunas de las causas detrás de estas brechas en el trabajo? Ignacia Sánchez, del equipo de Sanamente, nos lo explica. Gaviota de oro para Alison Mander. Es que no es por mí, es por mí y por todas mis compañeras, porque en algún momento cuando fui mamá pensé, nunca voy a retomar mi vida laboral. Cuando ya era mamá, recuerdo haberle dicho a mi pareja, al Pedro, en algún momento haberle dicho, siento que nunca más voy a poder pararme en un gran escenario porque mi cabeza y mi cuerpo y mis neuronas y mi preocupación está completamente en maternar. Y de pronto estaba arriba del escenario y me estaba ganando las gaviotas y me nació esto de decir que esto era por mí y por todas mis compañeras, porque sé que hay muchas mujeres en eso ahora. Palabras de la humorista nacional en el escenario más importante del país y que hicieron eco. A lo largo de la historia, las mujeres hemos luchado por nuestros derechos políticos, civiles, económicos y laborales. Actualmente, la participación de la mujer en el campo del trabajo tiene distintas brechas. Entramos menos en el mercado y tenemos mayor desempleo. Según el Child Penalty Atlas, la penalización laboral a la mujer en Chile cuando nace el primer hijo es de un 37%. Esto quiere decir que la tasa de empleabilidad cae en esas magnitudes. Cuando a uno la van a contratar para un cargo, te preguntan al tiro, ¿eres mamá? ¿Piensas ser mamá? ¿Tienes hijos? Y eso al tiro juega en contra, aunque tú tengas las mismas capacidades que un hombre para conseguir ese trabajo. Las mujeres que salen del mercado laboral no solamente pierden competitividad, pierden ahorro previsional, ¿cierto?, sino que también les cuesta mucho retornar porque es un mercado laboral que no acepta tan fácilmente a personas que han salido. Según el primer informe de equidad empresarial y buen gobierno corporativo, solo un 18,1% de personas en los directorios son mujeres. Hombres y mujeres parten igual, o sea, los dos tienen el mismo ingreso. Llega el minuto en que nace el primer hijo e inmediatamente la mujer cae su ingreso y en promedio tiene una distancia con los hombres que se mantiene para siempre. Una de las causas detrás de estas brechas sería la distribución por género en las tareas de cuidado. En Chile el 88% de las personas cuidadoras son mujeres. Esto pareciera seguir una norma social instaurada incluso antes de que nazca el primer hijo. La gran mayoría de las sociedades occidentales, quienes cargamos con la responsabilidad de la crianza somos las mujeres, en la gran mayoría. Yo he estudiado que basta con que la mujer conviva con un hombre en Chile para que ya inmediatamente tienda a suscribir a un arreglo de valores más tradicional, podemos decir, donde ella es la principal encargada de las compras, del orden de la casa, de la alimentación, etc. Con lo cual la llegada de un hijo, sí, la penaliza, pero la penaliza sobre ya una estructura familiar que está conformada por funciones diferenciadas anteriormente. Y los cuidados no serían la única brecha, también son parte de la ecuación factores económicos. Se comete un profundo error y que te puede llevar a la adopción de malas políticas públicas es cuando no se distingue entre las mujeres según quintiles de ingreso. La realidad laboral de las mujeres pertenecientes al quintil más rico y aquellas que pertenecen al quintil de menores ingresos es sumamente profundo. La maternidad no afecta de la misma manera a una mujer de alta educación que puede acceder a un trabajo de buena remuneración y por lo tanto puede incluso externalizar cuidado a través de sala cuna o de asesoras del hogar, por ejemplo, cuidadora, a una mujer que tiene peor educación, que accede a un mercado laboral mucho más frágil,
de peores rendimientos económicos o salarios y con peor prestigio, ¿ya? Cuidar la empleabilidad femenina son el desafío social y a nivel de política pública. Actualmente la ley de Sala Cuna garantiza el derecho a ella en empresas que tienen 20 o más trabajadoras, mientras expertas piden avanzar en una cobertura independiente del sexo del trabajador y el tamaño de las empresas, la denominada Sala Cuna universal. En Chile hay un desequilibrio muy profundo entre las leyes que protegen la maternidad y la paternidad en nuestro Código del Trabajo, y esas leyes de protección finalmente terminan siendo un desincentivo y un carecimiento a la contratación de mujeres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es aprobar alguna ley que desvincule el costo del cuidado a la contratación de mujeres. Hoy día contratar mujeres es más caro que contratar hombres. Si tienes más de 20 mujeres, la persona se embaraza, tiene hijos y durante una cierta cantidad de tiempo tienes que pagarle 400 lucas más en Sala Cuna. Entonces, evidentemente que hay un freno a contratar mujeres. Entonces, deberíamos aprobar un proyecto de Sala Cuna universal, que es una deuda que tenemos como sociedad. Lo más relevante es hacerse cargo de este problema. Esas mujeres que no están teniendo hijos, ¿es porque no quieren o es porque no pueden? Porque si hay algo que nosotros tenemos que comprender, es que las mujeres cada vez van a trabajar más porque necesitan trabajar para tener su autonomía económica. La autonomía económica es la puerta a la dignidad y a la libertad de las mujeres. En general, según estudios, según lo que tú hablas con mujeres día a día, sí, la carga siempre se recae sobre la mujer más que por los hombres, que sería algo que sería maravilloso también de poder cambiar, como que fuera incluso un postnatal, que fuera lo mismo para un hombre que para la mujer, porque ambos también quieren, espero que quieran. Hay que educar más. Yo creo que necesitamos que dentro de las empresas tomemos conciencia. Y a veces tenemos conciencia a nivel de titular, como que sabemos que hay una brecha. Pero es importante que cada gerente en su empresa se cuestione, a ver, voy a ver qué pasa en la mía, y haga un análisis, mismo cargo, sueldos, y mire el número. Y si el promedio le da que los hombres tienen más que las mujeres, bueno, hay que tomar acciones. Avanzar a la independencia económica, fomentar la corresponsabilidad y una mejor distribución en las labores de cuidado serían el camino para avanzar en disminuir la brecha y mirarnos unos a otros de igual a igual, sin importar el ámbito laboral en el que estemos, una oficina, en terreno o desde un escenario. ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! En nuestro país, entre el 10 y el 15% de las mujeres en edad fértil viven con endometriosis. Se trata de una enfermedad que afecta de manera distinta a cada persona, pudiendo ser inadvertida o inhabilitante. ¿De qué se trata y cuáles han sido los últimos avances médicos? Veamos el informe de Camila Eguía. Estuve enferma 8 años y yo nunca lo supe. Me levanté todos los días pensando que yo estaba sana, a pesar de tener síntomas. Las veces que fui al médico me dijeron siempre que era normal que me doliera cuando me llegaba mi periodo. Llegó a empeorar a tal nivel que yo llegué a quedar casi postrada en la cama. Yo llegué a usar muletas para poder pararme, porque era tanto el dolor que sentía que no lo podía soportar casi. Así es como Caroline explica el dolor que le generaba la endometriosis. Es una enfermedad en la que un tejido similar al que recubre el interior del útero, el endometrio, crece fuera de él. Puede o no ser dolorosa y afecta a 1 de cada 10 mujeres en el mundo, lo equivalente a 190 millones. Este tejido endometriósico tiene la capacidad de invadir. Y en cada inflamación empieza a gatillar señales de dolor en la pelvis. Y eso hace que la calidad de vida de las mujeres que tienen endometriosis puede ser desde algo tolerable con anticonceptivo hasta realmente requerir tener tratamiento con el equipo del dolor. Existen 2 trastornos. Uno es que esas células como que pierden el código de barra, que es como su código postal de donde tienen que vivir. Entonces tienen la capacidad de vivir en otro tejido. Y además de eso, el sistema inmune de la mujer, que debería atacar esas células que están en un lugar que no les corresponde, como que no las reconocería y no las eliminaría con la eficiencia que debe ocurrir. Entre 10 y 15% de las mujeres en edad fértil en Chile tienen endometriosis. El caso de Caroline es considerado grave, por lo que la única solución era un proceso quirúrgico para eliminar los endometriomas. Hasta hoy, la patología no tiene cura y se suministra un tratamiento paliativo. La operación que yo tuve duró 10 horas. Me sacaron útero, trompa,
un ovario, tengo un solo ovario, limpieza de intestino, tabique rectal, y me extirparon un tumor de 2x2 de la vejiga, que también es producto de la endometriosis, un endometrioma. Y perdí un pedacito de mi vejiga. Pero soy agradecida de la vida porque siento de que esto es una segunda oportunidad. El diagnóstico de la endometriosis puede tardar entre 6 y 7 años, por lo que suele estar subdiagnosticada y muchas mujeres no saben que viven con ella. Está relacionado a un dolor que de partida es un dolor de la menstruación, que ya es un tema tabú. Entonces ya la endometriosis se mueve en un mundo que es un mundo medio tabú. O sea, hay como espacios en los que no es muy aceptado o tolerado hablar sobre la menstruación. Obviamente hace que un montón de personas que tienen síntomas de endometriosis tal vez ni siquiera lo comuniquen. El no saber la magnitud de esta enfermedad y cuáles son sus consecuencias en todo aspecto de nuestras vidas, como mamá, mujer, esposa, pareja, realmente es grave. Fue de tal magnitud lo que pasó en mi vida que perdí negocio, mi matrimonio, la vida con mis hijos. Es por esto que la endometriosis también tiene un impacto en la salud mental. Que viven con dolor, a veces tienen que enfrentar interacciones en las que otras personas no les creen o les dicen que están exagerando o los tratan de flojo o de como tú podrías hacer esto y no lo estás haciendo porque no quieres, o como que se están escudando en el dolor. Entonces estas personas se sienten poco comprendidas y esto muchas veces las lleva a aislarse, y luego el aislamiento social también provoca un malestar que puede ser un factor de riesgo para otros problemas de salud mental. La experiencia de injusticia es una situación que genera mucha rabia. Entonces que tu condición, el que tengas una condición donde sientes dolor y además sientes injusticia, es una situación que genera mucho malestar. A 70 años de su primera descripción médica, un ensayo clínico de tratamiento no hormonal y no quirúrgico contra la enfermedad evidencia resultados prometedores. En Chile, el proyecto de ley de endometriosis busca reconocer esta enfermedad para dar cobertura a la cirugía, que hoy es el único tratamiento disponible y está en segundo trámite legislativo. Esta enfermedad tenía muchos mecanismos moleculares que costó modificar para poder entender su enfermedad, y que quizás eso no se hubiera podido desarrollar antes sin tener la tecnología que actualmente existe. Por otro lado, es una buena esperanza para las pacientes de que esta enfermedad, que tiene tantos trastornos, tenga un camino diferente. Parece muy prometedor. De la mano de la medicina también hay avances. En 2023 se realizó la primera guía clínica de endometriosis a nivel nacional, lo que permitirá sistematizar el diagnóstico y la derivación de las pacientes. Avances frente a una patología silenciosa y compleja. Pero empezar de nuevo siempre se puede. Por eso aquí estoy. Estoy de nuevo, estoy operada, agradecida a mis padres, agradecida a mi familia, porque sin el apoyo de ellos y de todas las personas que estuvieron durante todo este tiempo al lado mío, esto no hubiera sido posible. Mezclar la moda con inteligencia artificial. Esa fue la innovadora idea que desarrollaron destacados profesionales chilenos. Magdalena Fuenzalida conoció su historia y a continuación vemos su reportaje. Para mí la moda es una forma de expresión. Es muy lindo ver todo lo que pasa por mi cabeza, que después pasa a un diseño, y luego se ve de una manera tangible. Todo esto va evolucionando y hoy en día sin duda estamos en una etapa de innovación y de encontrar nuevas herramientas para ir perfeccionándonos también en el oficio. Mi nombre es Karin Ko, soy chilena y llevo 12 años trabajando en el mundo de la moda. Mi primer acercamiento a la inteligencia artificial no había sido hasta ahora. Me llamó por teléfono Igal, que es el CEO de Wise. La propuesta fue súper amplia. Ellos tenían ganas de hacer una exhibición. Ellos exhiben 2 veces al año y agarran a diferentes artistas. Ahora querían irse por el mundo de la moda. Jamás me hubiera imaginado de haber estado haciendo una colección en base a la inteligencia artificial. Yo soy súper análoga, muy de papel y lápiz, y en verdad era un proyecto que me llamaba mucho la atención también. Al principio fue súper difícil. Me hicieron un coaching donde uno le va diciendo al programa qué es lo que tiene que hacer,
Y a mí eso como que me pasó que al principio le decía lo que tenía que hacer, pero los resultados no eran lo que yo esperaba. Me pasaba que sentía que no era muy de mi estilo, no sentía que estaba mi mano ahí en esas imágenes de referencia, pero de a poquito los chicos de WISE me fueron guiando y fuimos encontrando la manera de poderle indicar al programa más específico y súper pam pam vino vino qué es lo que uno tiene dentro de la cabeza para que te lo pueda transmitir. Nosotros generamos estas exhibiciones en distintas ciudades y hoy en día nos tocó volver a Chile y hacerlo acá y decidir qué íbamos a hacer. Y ahí Mariana Pardo, que es nuestra directora general creativa, en el fondo dice moda, Karin Co. Ella tiene que ser, ella pasó por el Project Runway, ganó Project Runway, tiene esa experiencia de en una semana ir haciendo colecciones, fue entrenarla con la tecnología de inteligencia artificial, enseñarle a ocupar esta famosa palabra que hoy en día se escucha en todo el mundo, que es el prompt, que la descripción de un prompt son conceptos, son palabras, son frases con las cuales nosotros nos comunicamos con la máquina, con la inteligencia artificial, con las aplicaciones y vamos entendiendo en el fondo cómo decirle para que nos entregue lo que estamos buscando. Y si es que no me está entendiendo por acá, tengo que hablarle por otro lado. Y esa es la parte realmente compleja. Entonces, aquí en la galería lo que van a encontrar son imágenes en pantallas gigantes que primero te muestran de la mente de Karin y de nuestro equipo qué es lo que se logró. Y esa imagen, que fue muy difícil llegar a eso porque estamos hablando de alta costura, esto no es poner un elefante arriba de una nube y imprimirlo en el fondo. Y toma lo que a ella más le hace sentido y lo lleva al mundo real en estos maniquís, en estos outfits que están presentados al frente de cada pantalla. Karin, si es que nos puedes explicar sobre el proceso creativo y mostrar un poco sobre lo que fue tu trabajo. Bueno, acá tenemos la primera de 10 piezas. Este personaje se llama Bailarina Circense. Es un personaje súper importante en el circo. Tiene esta cosa bien femenina, con movimientos, con harta textura de textiles. Y aquí nos amarramos a la imagen que podemos ver en la pantalla, donde trabajé con el mismo tipo de pliegues en la parte de la pechera. Tenemos toda esta sensación de textura en la parte del tocado del pelo. Tenemos también esta sensación de pliegues en la parte de debajo del cuello. Lo importante es tener las ideas claras. O sea, el programa no hace la pega por ti. Y la idea clara que teníamos era que queríamos revivir la colección que me llevó a ganar Project Runway cuando fue el inicio de mi carrera. Entonces le dije a los chicos, creo que hubiera sido muy lindo haberla agarrado y llevarla hoy en día cómo sería con estas nuevas tecnologías. Ahora teníamos que ver en el fondo qué era lo nuevo que íbamos a presentar, qué era lo que la inteligencia artificial me arrojaba como novedad. Y ahí está la magia. La parte técnica de este proyecto se ocupa distintas plataformas de inteligencia artificial. La verdad es que en la mayoría de estos proyectos son distintas plataformas para poder, en el fondo, poder llegar al resultado final. Acá en las pantallas tú puedes ver desde Midjourney, desde DALL-E, algunas plataformas propias también de nosotros para darle vida a estas tenidas, a estos modelos que están acá. Entonces, la verdad, son muchas técnicas, pero lo más importante es que hay una mente humana atrás de esto. Entonces, sin el humano esto no funciona y eso es clave. ¿Ves que esto se podría convertir en una forma de trabajar que integras de acá en adelante? De todas maneras, sin duda, o sea, yo ahora empecé específicamente con estas imágenes que fueron desarrollando la colección, pero se pueden hacer un montón de cosas más. Fui armando mi propio puzzle, entonces en ningún momento me he sentido como amenazada de que la inteligencia artificial me sustituiría como diseñadora. O sea, de hecho, creo que las imágenes que tenemos en inteligencia artificial, a pesar de que les fuimos guiando de la mejor manera posible para que tuviera esa sensación y al final ese no sé qué, por así decirte, como ese alma que tiene cada prenda, se lo da uno. Volvemos al tema, sin los humanos la inteligencia artificial es una máquina que se queda sola, con nosotros amplifica. Entonces la creatividad no tiene límites si es que lo vemos desde esta conversación del humano con la máquina.
Menos acceso, menos financiamiento y también menos confianza en sus capacidades son algunas de las injusticias a las que han tenido que anteponerse miles de astrónomas, ingenieras e investigadoras en la ciencia a lo largo de la historia. 56 años después del primer hombre que pisó la Luna, Christina Koch será la encargada de orbitar y luego viajar nuevamente hacia su superficie. Conocemos más en el informe de Miranda Aspe. Más de 50 años tuvieron que pasar para que por primera vez una mujer fuera elegida para ir a la Luna. La especialista de la misión, Christina Hammock Cook. Me pregunté, ¿podría sentarme en una mesa y presentarme como alguien que pueda hacer esto bien? Y pensé, voy a intentarlo. Ingeniera eléctrica y física, Christina Hammock Cook es la profesional seleccionada por la NASA para orbitar el satélite natural y posteriormente volver a su superficie en el contexto de la misión Artemis 2. La estadounidense no solo vivió 3 años en la Antártica, sino que también es la mujer que ha pasado más tiempo en el espacio. 328 días estuvo en la Estación Espacial Internacional en 2020. Misión en la que viajó 223 millones de kilómetros, el equivalente a 291 viajes de ida y vuelta desde la Tierra a la Luna. Solo 35,52% de la plantilla de la NASA son mujeres, una brecha histórica que no solo existe en las misiones de exploración espacial. Estábamos viendo el libro, yo estaba como de lado y dije, oh, esa es una ecuación que se ve interesante, ¿me las puedes explicar? Y ella me dijo, no, es muy complejo y tú nunca las vas a poder entender. Cuando yo le anuncié que quería estudiar ingeniería química, me dijo, uy, no, eso es tan como de hombre. Tuvo un impacto de pensar, qué extraño, aquí no hay mujeres. Nunca pensé que no fuera para mí, ¿no? Pero siempre tienes esa barrera de, ¿y cómo lo voy a hacer? Porque aquí no hay mujeres. Barreras que de a poco, con referentes como Christina y cientos de otras profesionales, se han ido derribando. El poder dar modelos o ejemplos concretos donde sobre todo las niñas más jóvenes se puedan, incluso chicas, se puedan sentir representadas, es muy importante. O sea, ya tienen dentro de su cabeza que las posibilidades de dedicarse a la exploración espacial o a la ciencia es algo que está dentro de sus capacidades. Si tú a una niña le hablas de un descubrimiento científico y luego le muestras una foto de los científicos que han participado en ese descubrimiento y solamente ven hombres, hay un mensaje subliminal muy potente que les está diciendo esto no es para ti, no se ven reflejadas, ¿no? Sin embargo, si ven hombres y mujeres, ya esa barrera de esto no es para mí, va a ser difícil que yo llegue ahí, por defecto se derriba. Desde intentar enviar a la primera mujer astronauta estadounidense con 100 tampones para una misión de 6 días, hasta no tener trajes a medida porque siempre habían sido diseñados para hombres, son ejemplos de las vivencias que han atravesado las profesionales, las que se suman a la evidente brecha en la cantidad de mujeres que son seleccionadas para las misiones espaciales. Cerca de 650 personas han ido al espacio, solo el 13% han sido mujeres. Sí han habido mujeres que han ido al espacio, pero si tú lo comparas con la cantidad de hombres es mucho más baja. Y también la razón por la cual Tereshkova fue al espacio no fue porque los soviéticos querían eran más liberales, sino que era principalmente porque querían batir un récord contra Estados Unidos. Era en el contexto de la Guerra Fría. Tal como Christina, que se inspiró en sus profesoras, fomentar e incentivar la participación femenina, especialmente en niñas y jóvenes, a través de la educación, puede ser un primer paso. Hay que partir de la base, ¿no? Cuando están en el colegio, hay que educarles en igualdad. Y que haya una conversación y que esto se hable. O sea, si no se habla, no podemos cambiar nada. Y también invertir recursos. Esto requiere dinero, requiere tener becas especiales, requiere tener consideraciones. A diferencia de los que muchos creen que estamos súper mal, etcétera, yo creo que hemos avanzado muchísimo en estos últimos años para incorporar a la mujer en distintas actividades, lo que es muy importante. Artemis 2 le cambiará la cara a los tripulantes en las exploraciones espaciales, cuando en septiembre de 2025 la nave Orión cumpla la odisea de salir de la atmósfera y orbitar nuestro satélite natural con una mujer como líder, para un año después concretar el tan anhelado regreso a la Luna.
no se puede descartar ninguna teoría. Esa ha sido la postura que han mantenido tanto las autoridades como la Fiscalía alrededor del caso del ex militar Ronald Ojeda. A 3 semanas de su secuestro, conversamos con expertos sobre las hipótesis detrás del crimen. Veamos los detalles en el reportaje que preparó Valentina Nieto. Mi hijo Ronald, donde quiera que esté, que Dios lo bendiga y que mantenga la esperanza. Nada, que entraron a las 3 y tanto, entonces, y entraron como llevárselo como si fuera la justicia chilena. No tengo ninguna duda que este fue un secuestro y un crimen por encargo. Nadie puede hoy día descartar ninguna hipótesis, ni afirmar tampoco ninguna hipótesis. De lo único que hay certezas es que no se puede descartar absolutamente nada. Cuando tú hablas de un secuestro, que es una privación de libertad, siempre tiene que tener una motivación para mantenerte, ¿cierto?, privado de libertad y posteriormente o cobrar un dinero, exigir un rescate o exigir quizás otra cosa que tú necesites como organización. Y esto no se produce aquí. ¿Por qué es atípico? Porque en Chile no habíamos tenido un secuestro con un fin como el que hemos visto ahora, ¿cierto?, con un secuestro con la idea de un homicidio. Eran pasadas las 3 de la mañana del 21 de febrero, cuando estos sujetos llegaron hasta el piso 14 de este edificio en la comuna de Independencia. Sería el inicio de una trama que hasta hoy sigue inconclusa. Y eso nos llama a que tenemos que tener un poco más de seguridad en los edificios para que no pasen este tipo de cosas. Ya a uno le da miedo hasta hablar, como venezolano. Uno habla medio mal allá y es peligroso. Imagínense ahora estando uno aquí por fuera, buscando un mejor futuro. Crimen por encargo, ajuste de cuentas, móvil político. Preguntas sin respuestas que puedan explicar por qué estos individuos caracterizados de funcionarios de la PDI secuestraron a Ronald Ojeda. Ahí tú tienes una preparación, una planificación que da indicios ciertos que finalmente lo que se pretendía hacer no era privarlo de libertad para exigir algo, sino que necesariamente ejecutarlo, ¿cierto?, provocar el homicidio y luego salir del país con ese supuestamente encargo que se les habría encomendado. Para los expertos, los detalles que quedan a la vista en los registros de las cámaras de seguridad ya daban los primeros indicios de quienes estaban detrás de esta operación. Desde que entran estas 3 personas hasta que salen, según el video hay 40 segundos. Sacando la cuenta es bastante poco, pero sacan al individuo, lo sacan desnudo casi, ¿cierto?, maniatado. Cada uno de los que van saliendo van con la pistola en la mano. Y ahí se ve que no son policías. Lo que hace el policía es de inmediato es enfundar su arma. Pero aquí vemos a 3 personas. El primero de ellos, ¿cierto?, va con el teniente Ojeda con tomado el cuello y con la pistola en la mano. Y los otros 2 también salen con la pistola en la mano. Detalles que importan a la hora de analizar el comportamiento de esta banda. Afuera del edificio los esperaba un vehículo Nissan gris con baliza que más tarde sería abandonado en la Costanera Norte. Antes lo cambiarían por otro automóvil para trasladar al exmilitar. La planificación y el posterior resultado de este crimen da indicios que se trata en el fondo de personas que ingresaron a Chile o que estaban en Chile de alguna manera dedicados a la comisión del delito y recibieron en alguna medida algún tipo de instrucción o negociación o accedieron a algo para ejecutar finalmente este plan. Bastaron unos días para que la Fiscalía y la PDI descubriera el nexo que había entre estos sujetos y el tren de Aragua, un nuevo antecedente que ha abierto un abanico de posibilidades. El tren de Aragua se ha especializado en prestar distintos servicios y entre ellos está el servicio de secuestro o el servicio de homicidio por ajuste de cuentas, el de extorsión, etc. La característica particular del servicio va a tener que ver con lo que le pidan. Pero para entender cuáles podrían ser los motivos detrás del crimen, es necesario conocer primero quién era el teniente en retiro Ronald Ojeda. Mis compañeros y yo decidimos irnos, decidimos fugarnos de la cárcel debido al atropello y la injusticia que sufríamos allí. Allí tomamos por captura y rehenes a los custodios de la cárcel y logramos escaparnos. Vamos ahorita en ruta hacia donde nos vamos a mantener escondidos por un tiempo. Es el extracto de una entrevista que dio el ex militar tras fugarse en 2017 de la cárcel de Ramo Verde, junto a otros 9 exoficiales venezolanos disidentes del régimen de Nicolás Maduro. La Policía Nacional abrió fuego contra nosotros, pero nosotros no herimos ningún funcionario de Ramo Verde ni ningún policía, solamente los tomamos como rehenes, los apuntamos con las armas.
Por más de 240 días estuvo recluido en ese recinto penal. Había sido acusado de rebelión, motín, instigación y traición a la patria. Un año después de la fuga, Ojeda llegó a Chile por Chacayuta y pidió refugio, condición en la que se encontraba hasta el día en el que desapareció. La arista política no la podemos olvidar por el hecho de cómo esta persona llega a Chile. Deserta de un régimen dictatorial que también tiene repercusiones en otros desertores que están en otros países, que los ha llevado a cambiar rutinas, direcciones y horarios por temor. Entonces eso también nos dice que la arista política es sumamente relevante. Fui un preso político. Fui torturado y amenazado. Y es que tras su salida del país, el nombre de Ronald Ojeda no dejó de sonar en Venezuela. Poco antes de su secuestro, el Ministerio de Defensa de ese país lo incluyó en un listado de 33 exfuncionarios militares acusados de traición a la patria. Saquen la cuenta cuántos kilómetros hay de aquí a Santiago de Chile. Secuestraron a un tipo allá y se lo trajeron de Chile para acá. Y pasaron por todos los países que había que pasar hasta aquí y nadie se enteró. Que nosotros somos unos campeones. Si nosotros podemos hacer eso, ¿quién nos para en este mundo? Pese a que dentro del régimen de Nicolás Maduro han ironizado las tesis políticas que han surgido alrededor del secuestro, lo cierto es que la Fiscalía no lo descarta como un posible móvil. La PDI ha efectuado un trabajo científico-técnico en el sitio de suceso y ha establecido que efectivamente corresponde al ciudadano venezolano Ronald Ojeda Moreno, de 32 años. Fue 10 días después de su secuestro que el cuerpo de Ronald Ojeda fue encontrado finalmente en el campamento Vicente Reyes en Maipú. Habría sido una llamada anónima la que alertó a la Policía de Investigaciones. Tomar el cuerpo de una persona, enterrarla en 1,40 m y después poner un radier encima de ello en una toma, en un lugar donde es muy difícil llegar. El crimen organizado trabaja siempre también con compartimentaje. Yo te contrato a ti como un soldado para que me acompañes a ir a secuestrar a una persona. ¿Quién? Tú no sabes a quién vas y efectivamente muchos de ellos no saben a lo que van. De lo que hay certezas es que los autores del crimen habrían intentado ocultar a toda costa el cuerpo, que además mantenía signos de asfixia y ningún impacto de bala. Si se le trató de dar muerte por la vía de asfixiar a la víctima, una de las explicaciones probables de aquello es no haber el propósito de no dejar rastros, como por ejemplo un proyectil balístico, una bala dentro del cuerpo que pudiera después asociarse a un arma. Aquí hubo un intento de concentrar todo el cadáver, los restos humanos, en un solo lugar, insisto, tapado bajo 1,5 m de tierra, en un lugar donde no pudiéramos encontrarlo. El cuerpo de Ronald Ojeda mantenía además una data de muerte de entre 7 a 10 días, plazo que coincidía con la fecha del secuestro, por lo que probablemente el exteniente habría sido asesinado poco después de ser secuestrado. Mi hipótesis, lo que yo creo, es que algo pasó en el intertanto. Secuestran a esta persona, la sacan y algo pasó. Y en ese intertanto, lo que hacen este tipo de banda es dar de baja de inmediato al secuestrado, porque es una papa caliente, es algo que necesitan deshacerse de inmediato. Pero mientras que en Maipú se producía el hallazgo prácticamente en paralelo, fue detenido el primer integrante de la banda que realizó el secuestro. Un sujeto venezolano de 17 años que decía hacer delivery y no conocer a la víctima. La participación de él es concretamente en torno al sitio del suceso, en cuanto a prestar cobertura, como quedó establecido el día de hoy en la audiencia. Posteriormente trasladarse al lugar en que la víctima y los falsos funcionarios policiales hicieron cambio de vehículo en la Costanera Norte. Sería solo el primer eslabón de una organización que parece ser más compleja. No es el único sujeto al que la PDI le sigue en la pista. Michael Villegas y Walter Rodríguez serían dos de los sujetos que estarían detrás del secuestro. Su prontuario habla de los vínculos que tendrían con el Tren de Aragua, uno de los varios nexos que mantenían con Venezuela. El que existan antecedentes, indicios, ¿no?, de que la persona que está actualmente en internación provisoria y que aquellos dos contra los cuales hay órdenes de detención tienen vínculos con el Tren de Aragua, no significa que tengamos necesariamente que concluir
que las motivaciones para el secuestro y el homicidio son unas u otras. Documentos oficiales de Venezuela revelaron los vínculos de quién sería el líder de la banda con el régimen de Nicolás Maduro. Walter Rodríguez habría prestado servicios por 7 semanas en 2015 al despacho del gobernador en Aragua. En Chile mantenía antecedentes penales desde 2020 por lesiones graves y secuestros extorsivos. Es más, estaría relacionado con el hallazgo de cadáveres en Curacaví. Las personas que se han dedicado a estudiar en profundidad a Venezuela hablan de un vínculo entre el gobierno y el crimen organizado y muestran también cómo el crimen organizado actúa y se ha dividido ese país. Entonces es sumamente importante porque también puede mostrar el vínculo político que pueda tener este mismo caso en particular. Quien ocupaba el cargo de gobernador cuando Rodríguez se prestó servicios al despacho era Tarek El Aizami, quien también fue vicepresidente del área económica y ministro de Economía y Petróleo de Nicolás Maduro. Salió del cargo en 2023 envuelto en un caso de corrupción. Estamos hablando de un régimen dictatorial que tiene socios internacionales que tienen comportamientos muy cercanos al crimen organizado, en el sentido de que utilizan el crimen organizado con fines políticos, como es el caso de Rusia, que son estados que están involucrados en problemáticas no tradicionales en materia de seguridad o de amenaza. Da luces para entender que a lo menos hay nexos o contactos con el gobierno o con instituciones gubernamentales que permitieran a lo mejor entender o indagar, ¿cierto?, respecto a un móvil político en esa actuación, porque efectivamente hay un contacto, un nexo anterior. Sin embargo, no hay crimen perfecto. Fue una cadena de errores la que permitió dar con la pista de los primeros 3 identificados. Walter Rodríguez se dejó una huella dactilar en uno de los teléfonos que robaron de la casa de Ronald Ojeda, mientras que Michael Villegas habría cargado benzina en un servicentro Copec, dando su verdadero root para acumular puntos. Puede ser que estemos en presencia de una mixtura de profesionales con delincuentes que están recién comenzando, y eso también puede pasar porque muchas veces se toman a soldados. Cuando hablamos de soldados en el AMPA, son personas que recién están comenzando dentro de un grupo criminal. Y que al final lo que nos viene a mostrar esto es que el crimen organizado está desarrollando sus delitos en el país sin temor alguno a lo que pueda responder el Estado y a las acciones de las autoridades. Crimen que ha arremetido a nuestro país y que aún está lejos de resolverse. Tras una semana en el servicio médico legal, este viernes finalmente la familia de Ronald Ojeda pudo despedir al exteniente. Van a ser las 9:30 de la noche, hacemos una pausa y ya volvemos con más CNN Prime. Haití vivió una nueva jornada de violencia armada en las calles de Puerto Príncipe cuando un grupo de pandillas atacó las cercanías del Palacio Presidencial y también de la sede del Ministerio del Interior. Una escalada que tiene al país al borde de un nuevo conflicto interno. Gabriel Palma tiene los detalles. La gente trata de llevar una vida normal, compras, vida social, lavado de ropa, lo que sea para dejar en segundo plano la grave crisis de seguridad que vive Haití desde hace un par de meses. Esfuerzos que, sin embargo, no logran ocultar lo duro que ha sido para sus ciudadanos. Mi marido murió, me dejó una casa para vivir con mis hijos, pero las pandillas me obligaron a abandonarla. Ahora no tengo dónde ir, no me puedo quedar aquí, porque no hay agua ni baños. Si conseguimos agua no es suficiente, lo necesito. Para bañar a mis hijos no hay agua potable, estamos en la miseria. Una realidad que pareciera no ser nueva en las calles de Haití, pero lo cierto es que algo cambió el pasado 2 de marzo, cuando más de 4.000 presos escaparon de las cárceles tras una acción coordinada de las pandillas haitianas. Una intervención que afectó a muchos en el país, pero que es considerada por otros como un acto de liberación contra un gobierno sumamente criticado, situación que lo llevó a decretar estado de urgencia y toque de queda en todo el territorio durante 30 días. Yo no estuve preso, yo fui secuestrado. El gobierno criminal encabezado por Ariel Henry me secuestró, pero Dios me salvó por los pelos. Mientras estuve secuestrado, la gente de aquí me apoyó. Todos sabían que mi arresto no fue legal. Hoy pido que todos
vivamos en paz. Críticas directas contra este hombre, Ariel Henry, el cuestionado primer ministro de Haití y quien se ha hecho cargo de las labores presidenciales luego del magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio del 2021. Y es que las pugnas entre el gobierno de Henry y los cada vez más empoderados grupos criminales de Haití están llegando a puntos que tienen al país al borde de una ruptura sin retorno, evidenciada en los ataques al Ministerio del Interior la madrugada de este sábado y que tienen al primer ministro refugiado en República Dominicana. Una crisis que ha traído de vuelta a la opinión pública haitiana a figuras controvertidas de su política interna, como el ex policía y senador Guy Philippe, condenado en el país por un intento de derrocar al gobierno entre el 2000 y 2004. Henry tenía un acuerdo, dimitiría el 7 de febrero de este año, pero no lo hizo y todavía cuenta con el respaldo de esos grandes países que dicen ser nuestros aliados. Así que creo que debería quedarse en Puerto Rico. Será bueno para el país que se quede donde está y que deje que los haitianos decidan su destino. Pero las amenazas de Guy Philippe son insignificantes al lado de la de los grandes señores del crimen que ahora se pasean por las calles de Puerto Príncipe poniendo en jaque al gobierno, quienes incluso han dicho que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para obligar la dimisión de Henry y su gabinete. Si Ariel Henry no renuncia, si la comunidad internacional continúa apoyando a Ariel Henry, nos llevarán directamente a una guerra civil que terminará en genocidio. La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, Canadá, Francia y el Core Group, serán responsables de todas las personas que mueran en Haití. Un conflicto que incluso ha logrado que las bandas criminales se unan para combatir a las fuerzas de seguridad haitianas. Y es que aún no se tiene claridad de la capacidad de fuego que tendrían estos grupos criminales, pero según estimaciones, Haití tiene más de 200 pandillas operando en el territorio, por lo que el poder que lograrían ejercer es importante. Por ello, las embajadas internacionales en Haití ya están tomando resguardos. Estamos explorando opciones de contingencia para garantizar la seguridad de nuestro personal en la embajada. No se han tomado decisiones en este momento. Sé que ha habido algunos informes de prensa sobre un equipo de seguridad antiterrorista en el país. Lo que puedo decirles es que el Departamento de Defensa no enviará tropas a Haití para apoyar las operaciones de seguridad de la Policía Nacional de Haití. Pero poco a poco el tiempo parece irse agotando. El ataque al Ministerio del Interior de este sábado no tuvo mayores consecuencias, pero tal como aseguran, esto podría seguir avanzando. Lucharemos contra Ariel Henry hasta morir. Lucharemos contra Ariel Henry hasta que renuncie. Nosotros, las pandillas, estamos dispuestos a hacer todo lo posible para derrotar a Ariel Henry. Yo digo las cosas y me sigue por eso. No me importa si son pandilleros. ¿Quiénes son los verdaderos pandilleros? ¿Los que están en las calles con las armas o los de las oficinas que se hacen llamar primeros ministros, presidentes, ministros que están robando todo lo que tiene este país? Las hostilidades en el país escalan cada vez más. Una de las consecuencias es que casi 2/3 de los haitianos están bajo la línea de la pobreza y al menos 5 millones de personas necesitan con urgencia ayuda internacional. La Fuerza Aérea estadounidense publicó parte de lo que fue el lanzamiento de ayuda humanitaria realizado sobre Gaza durante esta semana. A través de sus redes sociales, los servicios de defensa de Estados Unidos mostraron distintas fases de la entrega de apoyo aéreo sobre la franja, iniciativa replicada también por la Unión Europea y Francia debido a la crisis que se vive en la zona por la guerra entre Israel y Hamás. En ese sentido, se espera que hoy se inicie la nueva ruta marítima de ayuda humanitaria que conectará Chipre con la costa mediterránea de Gaza, todo comandado por la ONG Open Arms. Según las autoridades gazatíes, el número de palestinos muertos durante la guerra está por alcanzar los 31.000, mientras que otros millones sufren los efectos de la hambruna provocada por los bloqueos israelíes en los pasos fronterizos. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, comprometió el apoyo de su país para tramitar el reconocimiento del Estado palestino.
En su primera intervención ante la Asamblea del Partido Socialista Obrero Español, luego de visitar Chile, el mandatario aseguró que enviarán el proyecto a la legislatura ibérica para que sea puesto en debate y se defina antes del término de su periodo como presidente, que es en 2027. En los últimos meses, Sánchez se ha cuadrado de manera férrea con las críticas hacia Israel y las denuncias que acusan presuntas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional en territorio palestino, abogando por un cese al fuego inmediato y exigiendo las medidas que sean necesarias para aplicar la solución de los dos estados en Cisjordania y la Franja de Gaza. Estamos defendiendo desde el Gobierno de España en Ucrania y en Gaza el respeto al derecho internacional por parte de Rusia y por parte de Israel, el cese de la violencia, el reconocimiento de los dos estados y que llegue la ayuda humanitaria a Gaza. Y os digo algo importante, querido José Luis. En esta legislatura propondré en las Cortes Generales el reconocimiento al Estado palestino por parte de España. Hacemos la pausa y al regreso vemos deportes en CNN Prime. Un cuarto para las 10 de la noche, termina CNN Prime, ahora viene el tiempo y posteriormente un capítulo especial de Influyentes, que generalmente es el domingo, pero hoy se transmite a las 10 de la noche. Estará la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, y también la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés. ¿Por qué se transmite hoy Influyentes? Porque recuerden, mañana desde las 7 de la tarde, la transmisión de los Oscars acá en CNN Chile. Sábado 9 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan buenas noches.